Buenas noches, mi nombre es Belmania Galán, licenciada en Lengua Española y Literatura, orientada a la educación secundaria. En estos momentos vengo a hacer un análisis comparativo entre la educación STEM y la educación tradicional. En mi punto de vista, el análisis comparativo entre la educación STEM y la educación tradicional es sumamente necesario para comprender los desafíos que enfrenta la formación en el siglo XXI. La educación STEM aporta innovación y cercanía con los problemas reales de la sociedad, favoreciendo competencias como el pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas. Sin embargo, si se absolutiza este modelo, se corre el riesgo de dejar de lado dimensiones humanas esenciales. Aquí coincido con Inostroza, Sarunik, Villarroel y Ormazábal 2020, quienes plantean que no se trata de elegir entre STEM o humanidades, que es lo mismo que la educación tradicional, sino de avanzar hacia una formación integral. Ellos destacan que el énfasis exclusivo en STEM, orientado principalmente a la productividad y el mercado laboral, puede empobrecer la educación si se olvida la necesidad de desarrollar valores, sentido ético, reflexión crítica y participación ciudadana. Considero que la educación tradicional, pese a sus limitaciones metodológicas, conserva una firmeza que no debemos despreciar, su aporte cultural, axiológico y formativo. Por eso, más que contraponer modelos, lo valioso es integrar lo mejor de ambos. Necesitamos una educación que forme ciudadanos capaces de innovar con tecnología, pero también de convivir, valorar, participar y decidir críticamente en la sociedad. En cuanto a los diferentes enfoques de ambos componentes, tanto de la educación con enfoque STEM y la educación tradicional, nos vamos a enfocar ahora en lo pedagógico. STEM, centrado en la resolución de problemas, pensamiento crítico, aprendizaje basado en proyectos y conexión con la vida real. Mientras que la educación tradicional predomina la memorización, repetición de contenido y enseñanza lineal organizada por asignatura. La metodología en la educación STEM integra varias disciplinas: ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en experiencias prácticas e interdisciplinarias, y la tradicional separa materia con un enfoque teórico y con poca relación entre ellas. En el rol del estudiante, en STEM el estudiante es protagonista activo, investiga, experimenta y construye, mientras que en la educación tradicional el estudiante es un receptor pasivo de información, con poca participación en la creación de soluciones y sin la capacidad de poder refutar al docente en alguna opinión equivocada. Eso lo digo por experiencia propia. El rol del docente: en STEM el docente actúa como un guía, mentor y facilitador de aprendizaje, mientras que en la educación tradicional el docente es la principal fuente de conocimiento y autoridad en el aula. O sea, es voz y voto. Lo bueno de combinar ambas es que se puede ser guía mentor y seguir guiándonos con los lineamientos de la educación tradicional. En la evaluación, la evaluación de STEM es basada en proyectos, desempeño, prototipos, resolución de problemas y aplicación práctica. En la tradicional, la evaluación mediante exámenes escritos centrado en la memorización y repetición de conceptos. En STEM se desarrollan diferentes habilidades, entre ellas pensamiento crítico, creatividad, trabajo en equipo, innovación, comunicación efectiva y alfabetización digital. En la educación tradicional, las habilidades son disciplina, memoria, comprensión lectora, conocimientos básicos estructurados. Con la vinculación con el futuro laboral, STEM orienta al estudiante hacia competencias claves en el mercado laboral actual y futuro: tecnología, innovación, ingeniería e investigación. La tradicional brinda una base cultural y académica, pero con menor conexión directa con las demandas profesionales de emergencia. Las limitaciones: STEM requiere inversión en recursos tecnológicos, formación docente especializada
y adaptación curricular. En la tradicional puede volverse rígida, poco motivadora y alejada de las necesidades actuales de la sociedad. En conclusión, la educación tradicional es útil para construir bases sólidas de conocimiento y disciplina, mientras que la educación STEM responde mejor a los desafíos del siglo XXI, fomentando habilidades prácticas e interdisciplinarias. Lo más recomendable es una integración de ambos enfoques, aprovechando la fortaleza de cada uno. La posición de Inostroza et al. Refuerza todo lo que he dicho anteriormente, pero añade una dimensión que a menudo no se prioriza: la formación del ciudadano como ser completo, no solo como trabajador. En sus opiniones, dice: no tiene sentido plantear STEM versus educación tradicional humanidades como mutuamente excluyentes. Lo crucial es cómo articular ambos para lograr una educación que combine lo práctico técnico con lo ético, lo humano, lo cultural. Cualquier comparación entre modelos educativos debería incluir no solo lo técnico, lo evaluativo, lo laboral, lo metodológico, sino también lo valórico, lo ciudadano y lo cultural. Muchas gracias. Ha sido todo por ahora.